Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el Espíritu de la santificación para revelar a los hombres tu admirable misterio. Concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad en el primer domingo después de concluido el tiempo pascual, primer domingo después de Pentecostés, y este año es en el ciclo A. Comentemos las tres lecturas de hoy, comenzando por la primera. La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 34 del libro del Éxodo. Este capítulo 34 narra la renovación de la alianza. Moisés prepara nuevas tablas de piedra, como las que destruyó tras el pecado del becerro de oro, que aparece en el versículo 4. Con ellas sube al monte Sinaí. La nube es signo de la presencia de Dios. Moisés invoca al Señor y el Señor se revela como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Así lo indica el versículo 6. A pesar de sus infidelidades, el pueblo podrá volver siempre al Dios que se ha revelado como misericordioso. Moisés responde a esta revelación de Dios con la postración, que es, como sabemos, un gesto de adoración, en el versículo 8, y le formula tres peticiones a Dios. Primera, que mi Señor vaya con nosotros, dice Moisés, en el camino por el desierto. Segunda, que perdone nuestras culpas y pecados, y que nos tome como heredad. Todo esto lo encontramos en el versículo 9. Tomar como heredad significa hacer que le pertenezcan. Tomar como heredad, convertirse en la herencia de Dios, posesión de Dios. Eso es lo que significa. Significa hacer que el pueblo le pertenezca a Dios, que es una expresión de la comunión de vida con Él. El pueblo le pertenece a Dios y a cambio Dios es el Dios del pueblo. Esta es la alianza. Para lo cual Dios tendrá que perdonar siempre los pecados e infidelidades del pueblo y concederles su protección y ayuda mediante su presencia continua. En la segunda lectura leemos la despedida de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Luego de invitar a los hermanos a alegrarse, a trabajar por su perfección y a animarse mutuamente, los exhorta a vivir la unidad. Dice el versículo 11, tened un mismo sentir. Y les exhorta también a vivir en paz. Si aman y viven en paz, el Dios del amor y de la paz estará con vosotros, dice Pablo en el versículo 11. La fórmula del versículo 13 expresa la fe en la Santísima Trinidad. Por eso esta lectura está en la liturgia de hoy, fiesta de la solemnidad de la Santísima Trinidad. En el versículo 13 encontramos a la Santísima Trinidad, la fe en la Santísima Trinidad. Es uno de los saludos que empleamos, nos sonará muy familiar, lo empleamos en la Santa Misa, y que dice la gracia o el don del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. El cristiano que ha hecho vida su bautismo, que vive sumergido, que es lo que significa bautizado,
sumergido en la Trinidad, tiene el don del Hijo, tiene el amor del Padre y tiene la comunión con ellos en el Espíritu. Pasemos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de la última parte de la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo es fariseo, miembro del Sanedrín de Jerusalén. Atraído por Jesús, lo va a ver de noche, a ocultas, porque tiene miedo del ambiente que le rodea y que es contrario a Jesús. En Jesús, Nicodemo encuentra no un maestro, sino la luz del mundo. Nicodemo, al igual que cada ser humano, tendrá que decidirse ante Jesús. O le acepta y cree en él, o le rechaza. Rechazo que, como sabemos, puede tomar la forma de indiferencia. Es decir, la indiferencia ante Jesús ya es un rechazo. En el versículo 16 encontramos la frase central del pasaje de hoy, que dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. De aquí se desprende que lo opuesto a tener vida eterna, que es la vida divina, lo opuesto es perecer. El don por excelencia de Dios es Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo. La salvación, versículo 17, para el ser humano es vivir la vida divina, que es don del Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Los primeros cristianos que provenían del judaísmo esperaban un Mesías que separara a los buenos de los impíos, que separara a los judíos de los paganos. Jesús deja claro que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Versículo 17. La presencia de Jesús en medio del mundo no es para llevar a cabo un juicio, es decir, una separación desde fuera, escogiendo a los buenos y acabando con los impíos. Esa no es la misión de Jesús. Su misión como Hijo de Dios e Hijo del hombre es revelar en su persona la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Quien por la fe acepta vivir con y en Jesús, accede a la salvación, a la vida divina, a la comunión con Dios. Como dice el versículo 18, el que cree en él no será juzgado. Quien lo rechaza, rechaza la salvación. Dice el mismo versículo 18, el que no cree ya está juzgado. El juicio, la separación, es interior, no es desde fuera, separando a unos a un lado y a otros a otro. No, es interior y es el resultado de la respuesta de cada uno a la interpelación de Dios por medio de su Hijo unigénito. En otras palabras, Jesús es el mensaje del Padre, la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Un mensaje que está frente a nosotros, que se hace hombre como nosotros, para en el mundo presentársenos. Y ante Jesús, ante ese mensaje, esa revelación de Dios Padre en su Hijo Jesucristo, el ser humano tiene que tomar partida. O la acepta o la rechaza. Si la acepta, el que cree en él no será juzgado. Si la rechaza, el que no cree ya está juzgado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.